edita Restaurante en el 99, a pesar de tener poco más de año y medio de estar formados y estar tocando ahí en la escena local de Monterrey. Y pues en ese tiempo ha habido muchas cosas que han pasado con la banda. Hemos tenido un primer ciclo en formato de quinteto con los hermanos González, que fue la alineación original, Charlie, Flip y yo, y a partir del 2005 entra Beto Ramos y ya tenemos 9 años, que es como el segundo capítulo de la carrera de la banda, y sentimos que en todo este tiempo pues el haber editado 7 álbumes, un EP, sencillos por ahí, de manera independiente, también un pequeño proyecto de desahogo del EP de Los Manes, andar gireando por México, Estados Unidos, por Centroamérica también, el poder editar todos estos materiales y llegar a mucha gente, pues sentimos que Alpha Beta Grey es una evolución que para nosotros es natural, para nosotros es siempre enfocarnos en hacer buena música, buenas rolas, presentar un buen show en vivo y tratar de crecer como músicos, ¿no? Como banda. Y ¿qué te puedo decir? Pues hay muy buenas historias detrás, y pues este 27 de junio presumimos aquí en el Teatro Metropolitan este proyecto de Alpha Beta Grey, que se editó en CD, en vinil y en todas las plataformas digitales, y pues recomendamos que vengan porque va a ser un show muy especial, ¿no? Tanto de la parte musical como en la parte audiovisual. Primero, un escenario bien ideal para presentar este disco. Creo que el Teatro Metropolitan es sin duda alguna uno de los venues más importantes de Latinoamérica. Es un teatro precioso, que son increíbles. Hemos visto muchos conciertos aquí muy memorables para nosotros de espectadores. Hemos tenido también la oportunidad de tocar aquí en diversas ocasiones, pero nunca solos. Entonces ahora, relativamente recién cumplido los 15 años de carrera, con uno de los discos que en los últimos años nos ha dejado más contentos hacer, como es Alpha Beta Grey. Estamos bien ilusionados de que el 27 sea una noche bien especial, que sea un show, que la gente nos acompañe. Estamos preparándolo bien a fondo, estamos renovando mucho pues sí, el show, el sonido, invitados. Realmente va a ser una noche que para nosotros va a ser bien espectacular, y esperamos que la gente venga a compartirla con nosotros. Por acá. Nos propusimos no repetirnos. Si tú ves de Restaurante de Teleplay, a Teleparque, Gran Panorámico, a Superficie, cada disco tiene un brinco que tiene una parte inconsciente y natural de todas las influencias que vas oyendo, del input de los productores, y otra parte muy consciente de siempre estar buscando nuevas avenidas, nuevos sonidos, nuevas maneras de componer, de grabar. Y Alpha Beta Grey creo que tiene una evolución mucho más marcada que todos estos brincos. Uno, porque siempre cambiar de productor es muy notorio en el sonido, y ahora que trabajamos con Camilo Freudeval, sí nos refrescó mucho la manera en la que trabajamos, la manera de ver una producción. También creo que pues vas cambiando como persona, y eso te va moviendo también como músico, de lo que escribes, de cómo tocas, y te vas sintiendo, no sé, muy cómodo como banda en esta etapa. Creo que es bien difícil hablar de tu música, te podría poner más específico. Lo que te puedo decir es que le des una escuchada y te vas a topar con muchas sorpresas, con un grupo